Con este video pretendo dar explicaciones a algunos de los temas económicos. Por ejemplo, el modelo neoliberal. La importancia del modelo neoliberal es el que conocemos como el modelo de globalización, que es el que actualmente lo tenemos acá en Colombia y en todas las economías. La importancia del modelo neoliberal es conocer su génesis, su origen, es decir, del por qué viene o llegó el modelo neoliberal al mundo, a las economías, donde todos los países debían y tuvieron que entrar. El origen se debe a que el mercado chino tuvo un auge de producción hace algunos años, hacia el año 80, 90, un auge en la cual penetra todos los mercados y los capitalistas de cada país, para poder competir con los precios del producto chino, tuvieron que bajarle los precios, lo que significó tener que sacrificar su margen de utilidad. Por ejemplo, si estaban ganando un 40%, tuvieron que bajarse al 30 o al 20%. Pasados los años, los capitalistas se reúnen con economistas y dicen: tenemos que generar un modelo que nos permita a nosotros penetrar a los mercados del mundo también y poder recuperar nuestra pérdida que hemos tenido en las tasas de utilidades. De esa manera, con los economistas reunidos, toman como base la fundamentación teórica del modelo ricardiano de la escuela clásica, en la cual se dice que se debe al intercambio comercial, es decir, que de acuerdo a las ventajas competitivas, las economías y comparativas, las economías produzcan y de esa manera exporten e importen también, porque no todos los países producen para sí mismos ni los mismos productos. Entonces esto les permitía el comercio internacional. Pero este modelo neoliberal fue muy ajustado, es decir, fue distorsionado, fue manipulado, porque tuvieron que hacer muchas flexibilizaciones, muchos ajustes, como en el campo laboral, en el campo financiero, muchos cambios que conocemos hoy, que relativamente lo que se habló de las ventajas, en ningún momento el modelo ha dado sus resultados como se esperaban. Entonces la importancia fue recuperar las utilidades perdidas por parte de los capitalistas. Tenemos lo que es el modelo económico, el concepto o el significado del modelo económico. La importancia del modelo económico cuando uno lo monta es que debe cumplir con dos características importantes, que es la selectividad y la simplicidad. Simplicidad nos está refiriendo a que sea simple como tal, es de la parte epistemológica, que su fundamentación, su formulación se haga lo menos complejo, es decir, como el modelo, lo fundamental del modelo objetivo importante es dos cosas: el explicar o predecir fenómenos económicos. Entonces lo ideal es ir tomando variable por variable, ¿cierto? Para ir explicando entrar a predecir, si es necesario, de la situación económica. Bien podemos nosotros explicar el comportamiento de la economía de un país de los últimos 10, 15 años desde una variable. ¿Cuál puede ser? Desempleo. Otra variable, producción. Otra variable, los precios. Otra variable, la inversión extranjera, etcétera. Pero no hacerlas todas a la vez, sino ir formulando variable por variable. Lo importante son sus características y para qué se formula un modelo económico. Otro tema es el flujo circular de la economía, que lo tenemos abierto y lo tenemos cerrado, pero lo fundamental del flujo circular de la economía, que lo expresamos mediante un mapa conceptual, es demostrar cómo interactúan los agentes económicos. Ejemplo, cómo interactúa en un modelo cerrado los consumidores, los empresarios, el mercado laboral y el mercado de bienes y servicios. Cómo interactúan entre ellos, cómo están relacionados. En un modelo abierto son los mismos agentes, pero le sumamos también la participación del gobierno,
participación del sector financiero y del sector externo con las importaciones y exportaciones. Entonces, ¿cómo interactúan estos agentes en un modelo abierto? Ahí es donde radica la importancia de no solamente el concepto, sino el comprender el flujo circular de la economía. Tenemos un modelo sencillo que corresponde a la curva de la frontera de posibilidades de producción. Además del concepto y de lo expuesto, lo que está refiriendo exactamente la curva de la frontera de posibilidades, según observamos el gráfico, es que en el eje horizontal tenemos el producto X y en el eje vertical tenemos el producto Y. Y por ejemplo tenemos 3 puntos ahí, el superior que dice inalcanzable, sobre la curva que dice eficiente y dentro de la curva que dice ineficiente. ¿Qué es lo fundamental? Mira, la economía se ve abocada en poder entender cómo toma una decisión, qué produce más. Ejemplo, X son alimentos y Y es vestuario. ¿Qué quiere producir más, alimentos o vestuario? Entonces tiene que tomar una decisión de qué va a producir más y depende de variables y de análisis y decide que de pronto va a producir más alimentos que vestuario, pero los dos se van a producir. Lo ideal es que esa combinación se encuentre en el punto que se está sobre la curva, es decir, cualquier punto que se encuentre sobre la curva es correcta la combinación, es correcta la decisión, porque es eficiente los factores productivos. Si es el punto superior fuera de la curva, no es posible, porque la curva tendría que expandirse y para expandirse debe expandir los factores productivos. Y si está dentro de la curva, donde dice ineficiente, quiere decir entonces que hay factores productivos inutilizados. Es decir, están subutilizados. Hay factores, de pronto capital guardado, mano de obra inactiva, infraestructura inactiva, y la idea es que esté siempre sobre la curva de la frontera de posibilidad de producción. Ahora entramos en lo que es el mercado de bienes y servicios. El mercado de bienes y servicios pues corresponde a la interacción de la oferta y la demanda de bienes y servicios, es decir, lo que los productores están dispuestos a producir, lo que los consumidores estamos dispuestos a demandar o a consumir en un periodo de tiempo, un nivel de precios. Hay varios tipos de mercado, hay varios. Dentro de ellos vamos a nombrar 3 nomás. El de competencia perfecta, que se caracteriza por tener muchos vendedores o productores y muchos compradores o consumidores. También tiene otra característica y es que el precio lo fija el libre juego del mercado, es decir, la oferta y la demanda. Otro tipo de mercado es el oligopolio, que dentro de sus características son muy pocos los oferentes y muchos los demandantes. Para entender el concepto tenemos el ejemplo de los operadores de celulares, muy pocos operadores, pero son muchísimos los consumidores. Tenemos un tercer tipo, hay más, pero un tercero es el monopolio. Se caracteriza por tener un único oferente y muchos consumidores. El precio se manipula, o sea, fija por decreto. Los medios de producción son dueños del capitalista. También entramos a lo que es la demanda del mercado de un bien o servicio, que corresponde a la cantidad de ese bien que los consumidores están dispuestos a demandar y a consumir en un periodo de tiempo a un nivel de precios. La demanda la podemos denominar como D mayúscula X, entonces demanda del producto X. A la demanda le afectan muchas variables, pero solamente vamos a ver 4 variables. Dentro de esas 4 variables tenemos la primera, el precio. El precio del producto la afecta. Si el precio de ese producto aumenta, disminuye el consumo. Si el precio disminuye, aumenta el consumo. Hay una relación inversa entre el precio de demanda y la cantidad demandada. Esa relación inversa entre precio y cantidad es lo que conozco como la ley de la demanda. Ok. Otra variable que afecta la demanda son los ingresos del consumidor. Si los ingresos del consumidor aumentan, aumenta el consumo. Si los ingresos disminuyen, disminuye el consumo. Aquí hay una relación
directa, no proporcional, pero sí hay una relación directa. También los gustos del consumidor influyen, ¿no? Si aumentan los gustos, la apetencia por un producto, aumentará la demanda, pero si disminuyen los gustos, disminuye la apetencia, pues disminuye la demanda. Se puede dar el caso de las modas, ¿no? Las modas es que aumentan los gustos del consumidor, pero cuando disminuyen, la moda desaparece. También tenemos los precios de bienes relacionados. Hay más variables, pero los precios de bienes relacionados o bienes sustitutos. Eso quiere decir que un producto X, su consumo depende cómo se comporte el precio de un producto Y. Tenemos el ejemplo del azúcar y la panela. Si el precio del azúcar disminuye, el consumidor se va a consumir azúcar, deja de consumir panela, lo que hace que la demanda de panela disminuya. Entonces a eso se refiere los bienes. Tenemos la curva de la demanda, la forma de la curva de la demanda. Y la forma de la curva de la demanda es que tiene un desplazamiento positivo a la derecha, lo vemos de D1 a D2, o un desplazamiento negativo a la izquierda que sería de D2 a D1. La curva en color azul, la curva S, es la curva de oferta, que será un tema que se trabajará más adelante. La curva de la demanda es la de color rojo, D1 y D2. D1 y D2 salta hacia arriba cuando aumentan los ingresos del consumidor o aumentan los gustos. Pero también puede saltar de D2 a D1 cuando disminuyen los ingresos o los gustos del consumidor.